Bienvenidos a la segunda jornada del FAR. De Barcelona 2022. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, perquè avui seguim estirant del fil de les temàtiques d'ahir a la tarda, la dimensió política de l'habitatge, i també entrarem de ple en la rehabilitació i la sostenibilitat. Començarem amb una taula de debat que servirà per reflexionar sobre aquestes qüestions i també sobre estas cuestiones y las relacionaremos con los fondos europeos de recuperación Next Generation para ver cómo se está haciendo aquí y cómo se está haciendo desde otros lugares del mundo. La vivienda es un reto global, por tanto, realmente aprender de otras ciudades, abrir la mirada, tomar referentes y contrastar o compartir experiencias es fundamental si queremos conseguir cambios reales y efectivos y, por tanto, responder a tiempo a las urgencias del presente. Para hacerlo, empezaremos con esta primera mesa de debate de esta segunda jornada del FAR 2022, que se titula Rehabilitar con criterios sociales y medioambientales. Yo misma me encargaré de la moderación y me acompañarán unas participantes muy interesantes, de lujo. Si queréis, os iré presentando y podéis subir una a una al escenario y así tenemos muy claro quién es quién. En primer lugar, Anaís Bas, arquitecta de posgrado en habitabilidad básica y ciudad informal y también arquitectura social. Es socia de la cooperativa Psíquica, que seguramente conocéis, donde coordina proyectos de transición energética en el ámbito del urbanismo y la rehabilitación, poniendo especial atención en la cultura energética y la implicación ciudadana. Puedes ir subiendo, Anaís. Tenemos a Albert Sagrera, presidente de PATEC, arquitecto asesor ambiental en la cooperativa Sociedad Orgánica, que tiene que ser presente en muchos de los proyectos que ponemos como referencia, porque destaca por su mínima huella ecológica y es un trabajo que nos interesa mucho poner de relieve hoy, y coordina y dirige la Oficina Verde del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Celia Galera, fundadora y directora del Grupo Hábitat Futura, una entidad que desarrolla proyectos estratégicos con las premisas del desarrollo sostenible para el cambio social y económico. También fundadora y promotora de la cooperativa Manzana Eficiente y La Eficient, creadora de la agrupación empresarial innovadora Rethink Tourism. Hoy también nos explicará cómo esos proyectos tienen un impacto y cómo podemos conseguir acercarnos a la ciudadanía. Para acabar, Isabela Longo, y aunque me ha dicho que no lo diga, que lo diga con discreción, es ingeniera. Creo que está muy bien que en estas mesas de debate existan diferentes puntos de vista y sensibilidades, porque necesitamos que todas las esferas y disciplinas participen en este proceso de buscar la solución a un derecho a la vivienda digna y a la minimización de la huella ecológica de la arquitectura, y por tanto es importante que esté aquí Isabela, ingeniera de formación en máster en planificación urbana y políticas para el medio ambiente, directora de proyectos de Bit Habitat, seguramente la conocéis por eso, y el Centro de Innovación Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando quieras, Isabela. Así ya os tenemos a todas en el escenario. Un fuerte aplauso para todas, por favor. Buenos días. Ahora podremos escuchar vuestras presentaciones, vuestros proyectos y experiencias, y al terminar querría recordaros que nos gustaría que pudierais participar en todas las sesiones. Podéis entrar en la web menti.com, solo tenéis que escribir el código que tenéis en la pantalla. Poniendo el código en la web podéis escribir vuestras preguntas, que después compartiremos en la pantalla y lanzaremos a las participantes de esta mesa. Ayer fue muy interesante, había muchas preguntas del público, me gustaría que hoy volviera a ser así. Y antes de empezar con las presentaciones, las preguntas del público, me gustaría poneros un poco en contexto. Es importante
tener presente que el sector de la construcción es responsable del 40% de los gases de efecto invernadero. En España, solo en España, se generan 45 millones de toneladas de residuos de demoliciones de obras de cada año. Esto significa que cada uno de nosotros, sin saberlo, estamos generando casi 1 millón de toneladas de residuos vinculados solo a la construcción cada año. Es una barbaridad. Además, sabemos que los edificios consumen el 50% de la energía, de los materiales y el 33% del agua. Con estos datos en mente, teniendo presente la huella ecológica de la arquitectura, de la construcción, creo que la rehabilitación es y tiene que ser un pilar fundamental del presente y del futuro de la arquitectura, especialmente en ciudades occidentales y consolidadas como la nuestra, porque lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe. Rehabilitar y mantener los edificios de nuestras ciudades, hacerlos más confortables, saludables, sostenibles y, por tanto, también mejorar su comportamiento energético y minimizar la huella ecológica. Es un factor medioambiental, pero también hablaremos de la perspectiva social de la rehabilitación, su valor social, porque seguramente los edificios que más han de rehabilitar son los que están habitados por personas que viven muy directamente las necesidades sociales. Aquí hay una cuestión social clarísima. La rehabilitación nos permite cohesionar nuestras ciudades y consolidar el paisaje urbano, preservar nuestro patrimonio, por tanto nuestra identidad como sociedad, y tejer vínculos entre vecinos y vecinas de la ciudad, representadas e identificadas con la arquitectura y la ciudad que la rodea. También hay un componente económico. En la mayoría de casos, rehabilitar es más económico que construir desde cero, y si lo hacemos en clave energética, también estamos minimizando o reduciendo al mínimo posible los gastos de consumo energético. La difícil calificación energética puede llegar a reducir muchísimo el consumo y los gastos respecto a un edificio de calificación G. Esto es muy importante, pero también sabemos que el 99,9% de los edificios de Cataluña, y estos son datos que calculé a partir de una información que me pasó la Generalitat de Cataluña, el 99,9% de los edificios de Cataluña y el 95% de los edificios construidos a partir de 1980 suspenden en cualificación energética. Tenemos muchos deberes y todavía más si tenemos en cuenta los objetivos marcados para el año 2030 ante la emergencia climática y el desafío de acceder a una vivienda digna para todos. La rehabilitación es sin duda una prioridad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿En qué consiste una buena rehabilitación energética? ¿O cómo podemos rehabilitar con criterios sociales y medioambientales? Todo esto nos lo explicarán nuestras compañeras de la mesa y pasamos a sus presentaciones y a sus proyectos y experiencias. Empezamos con Anaís, por ejemplo, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Gracias a la organización por invitarnos. La tenemos aquí. Buenos días. Hablaré un poco sobre el pasaporte del edificio, que es un nuevo instrumento europeo. Habréis oído hablar de él. Y con este enfoque sobre el acompañamiento a las comunidades, introduciré un poco, tengo solo 10 minutos, haré una pequeña introducción a estos nuevos instrumentos europeos, el libro digital del edificio y el pasaporte del edificio, y cómo los estamos integrando en esta parte de acompañamiento social, tanto digital como presencial. A nivel digital presentaré un prototipo de plataforma que estamos desarrollando, que de momento está solo desarrollado el módulo dirigido a las comunidades, y a nivel de acompañamiento presencial presentaré un caso piloto en Hospitalet de Llobregat. Los nuevos instrumentos europeos, que son el pasaporte del edificio y el libro digital, son dos instrumentos
que hace ya unos años que la Directiva de Eficiencia Energética de Europa ya viene hablando de ello. En el 2023 tiene que haber un primer marco de trabajo europeo y en el 2024 todos los estados tendrán que tener su esquema sobre el pasaporte del edificio, cómo ha de ser, y el libro digital también. Desde Cíclica, juntamente con GBC, hace un tiempo que estamos trabajando para ver cómo transponemos toda esta directiva europea a España para que no nos atrape el tiempo y nos pase como con los certificados energéticos, que al final ha sido una herramienta que no ha tenido el significado que debería haber tenido. Elaboramos una propuesta de definición tanto del libro digital como del pasaporte. El libro digital del edificio es una herramienta digital que actúa como un registro común para todos los datos y acciones relevantes durante el ciclo de vida del edificio y tiene que ser una herramienta de comunicación entre los diferentes agentes que forman parte del proceso de rehabilitación. Y el pasaporte es un instrumento que acompaña a las comunidades a lo largo del proceso de rehabilitación profunda por pasos para poder llegar a los objetivos de descarbonización en el año 2050. Con esta visión integral de la comunidad en el centro, que las personas son las protagonistas de sus propios edificios. Como ha dicho Nuria, los edificios que son más urgentes para rehabilitar son los que afectan a colectivos más vulnerables y, por tanto, son ellos los que también tienen que poder comunicar cuáles son sus necesidades y tenemos que dar respuesta a estas necesidades. Con esta visión integral que coincide el edificio y la comunidad al mismo nivel, integrando la participación, la cohesión y la formación. En Europa ya integra un plan de rehabilitación del edificio y un libro digital del mismo, y hemos considerado que aquí en España es imprescindible incorporar también un plan de acompañamiento a la comunidad. Después explicaré un poco las razones de por qué es importante este acompañamiento a la comunidad, aunque creo que todos estaremos de acuerdo en que las comunidades tienen que ponerse de acuerdo y para hacerlo es imprescindible que estén bien informadas y que exista una cohesión comunitaria. Por eso hemos planteado un prototipo de plataforma digital dirigida tanto al agente rehabilitador como a las comunidades y a la administración pública. Está en fase de desarrollo y hemos empezado por el módulo dirigido a las comunidades vecinales. La plataforma está integrada por una gran base de datos del edificio y lo que pretende es hacer un diagnóstico social de la comunidad y un diagnóstico físico del edificio y plantea 3 planes, el de rehabilitación, de financiación y de acompañamiento. Os presento la landing que tenemos conformada. Hemos trabajado en 2 municipios, el Prat y Mataró, y cuando una comunidad entra en el mapa y clica en su edificio, le aparece su edificio a través de una base de datos cadastral y puede clicar en planificación, financiación o acompañamiento. Recomendamos que se empiece por planificación. Este proyecto lo hemos llevado a cabo gracias a la financiación del Departamento de Economía Social de la Generalitat con fondos del Ministerio de Trabajo y lo hemos realizado conjuntamente con otras empresas como IREC, etcétera, Días de Agosto, House y Marcover. Si vamos al módulo de planificación, lo que obtenemos es un plan de rehabilitación que se recomienda por defecto, que puede ser básico, integral o integral por pasos, o se puede personalizar. Y aparecen las diferentes actuaciones y los resultados energéticos del estado actual de tu edificio y del estado rehabilitado, aparte de los beneficios ambientales y de los costes de la intervención. Automáticamente vamos al plan de financiación, donde están los costes de intervención, los subvencionados. Ahora lo hemos hecho con los fondos que tenemos de Next Generation, pero esto deberá ir actualizándose, y los tipos de crédito y de interés
que se pueden obtener y el periodo de amortización. Y en el plan de acompañamiento se hacen una serie de preguntas sobre la comunidad en diferentes ámbitos de información, sensibilización, organización de la comunidad, gestión. Y a partir de este diagnóstico hemos clasificado las comunidades en fáciles y difíciles en función de diferentes parámetros que ahora no podré explicar, pero podemos hablar de ellos si os interesa. Y nos planteamos 2 planes de acompañamiento, el integral y el básico. Y es un plan de acompañamiento presencial que la comunidad tiene que ir al agente rehabilitador y decirle: necesito estas acciones para que me acompañéis para ponerme de acuerdo con mi comunidad y llevar a cabo esta rehabilitación. ¿Por qué es importante este acompañamiento presencial? Hemos trabajado con varios municipios. Los últimos meses hemos estado trabajando en Hospitalet de Llobregat. Y pudimos ver que era muy importante porque más del 70% de los edificios de España son plurifamiliares, con las singularidades que tiene un edificio plurifamiliar para llegar a acuerdos o del diferente régimen de propiedad que tienen los edificios. Entonces hemos detectado cuáles son las barreras sociales, qué desafíos tenemos, como la poca cultura de inversión que tenemos en los edificios. Hay mucha cultura de inversión en los coches, pero en cambio en los edificios no. Los trámites son complejos, excesivos, la información fragmentada, esta dificultad de llegar a acuerdos, la cohesión comunitaria que acostumbra a ser baja, hábitos energéticos poco eficientes y la conciencia ambiental es poca. Por eso planteamos este par de acompañamiento como un soporte técnico tanto en formato presencial como digital, como una herramienta de gestión comunitaria de participación y de aprendizaje. Siempre ponemos esta frase de que no son los edificios los que hacen uso de la energía, sino las personas, las que encendemos o apagamos las luces o la calefacción, y por tanto esta cultura energética es imprescindible. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando directamente con las comunidades, con dinámicas de trabajo, informes personalizados y asistiendo mucho a las reuniones de sus comunidades. Y sobre todo, con esta idea de diseñar la casa y el espacio vital y no tanto como una obligatoriedad de tener que rehabilitar. El contexto que teníamos en Hospitalet son los bloques de Ciutat Comtal. Fue a petición del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, que también financió el proyecto, porque ya existía una plataforma vecinal que exigía inversiones para rehabilitar sus edificios, ya que tenían muchas patologías estructurales. En una primera fase se hizo un programa formativo. Primero, mucha comunicación en el barrio para consolidar un grupo de mínimo de 15 personas de diferentes comunidades, llamadas las referentes energéticas de sus comunidades, porque serían las que tendrían después este conocimiento que tenían que transferir a sus propias comunidades. El proceso lo diseñamos conjuntamente para responder a sus necesidades. Al principio, cuando hacemos este tipo de programas, acostumbramos a trabajar con cultura energética y acabamos hablando de rehabilitación energética y de gestión comunitaria, y aquí vimos que la necesidad era principalmente hablar de gestión comunitaria y de la financiación de los fondos europeos, porque no sabían por dónde empezar, ni cómo tramitarlo, ni a quién acudir para empezar las obras. Fue muy enriquecedor porque podíamos compartir este conocimiento colectivo. Hicimos una formación en cultura energética, mejoras de la utilización del edificio y de la rehabilitación, y como objetivo específico, para llegar a esos compromisos de la comunidad para rehabilitar, acabas dotando de cohesión a las comunidades a través del trabajo sobre esta temática. En una segunda fase, elaboramos unos informes personalizados
de cada uno de los edificios y comunidad por comunidad fuimos presentando estos informes que daban diferentes escenarios de intervención, diferentes subvenciones, y esto daba información sobre su propio edificio. Y estos referentes energéticos, ellas mismas lo explicaban, lo que habían aprendido en el programa. Y termino como aprendizaje. Los fondos Next Generation son una gran oportunidad, pero falta mucho acompañamiento social, y esto es un riesgo para poder consolidar la rehabilitación. Por tanto, es fundamental hacer un diagnóstico de las comunidades. El rol de los equipos de arquitectos es también un papel de facilitación, porque tenemos unas limitaciones, porque no estamos formados en temas sociales y tenemos que saber cuándo pedir apoyo a otros profesionales. El acompañamiento presencial es imprescindible, pero las herramientas digitales pueden ser de gran ayuda, y las oficinas de barrio son un elemento clave, porque son el elemento más cercano y físico donde la gente puede ir a informarse. Y para terminar, el proceso de rehabilitación energética tiene que cambiar nuestra relación con la energía y ser la guía para esta transformación social. Muchas gracias. Gràcies. Moltes gràcies, Anaïs. Molt interessant això del llibre y el pasaporte. Anaïs, muy interesante esto del libro El pasaporte de los edificios, para entender las construcciones como banco de materiales del futuro, que todo llegue a las comunidades. Vamos directos a Albert. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer que nos hayáis invitado a este congreso. Creo que congresos como este o el que se celebró en el Colegio de Arquitectos hace unas semanas son imprescindibles, porque nos hallamos en un momento clave. Bueno, yo ya tengo una edad, pero desde que soy consciente de lo que sucede en arquitectura, en el sector, seguramente nos encontramos en uno de los momentos más importantes, porque en muy poco tiempo, en 2030, la ciudad de Barcelona quiere estar descarbonizada. Para 2030 quedan 7 años. Por lo tanto, en muy poco tiempo debemos alcanzar unos retos importantísimos, seguramente como nunca se habían alcanzado en el sector de la construcción y la arquitectura. Y por lo tanto tenemos que reunirnos, hablar, discutir y ser muy innovadores para hacer tanto en tan poco tiempo. Precisamente Batec, que es a quien represento hoy, nace de esta dificultad. En nuestro día a día entendimos, o lo que nos pasaba, era que estas premisas ambientales que nosotros estamos intentando aplicar desde hace 20 años, nos era muy difícil aplicarlas. La normativa nos lo pone difícil, la economía nos lo pone difícil, la organización y la gestión nos lo pone difícil. Y Batec nace de eso, de intentar mirar cuáles son las maneras que tiene el sector para avanzar. Batec nace de la transición energética y está muy enfocada al punto de vista social y toca también la sostenibilidad. Aquí veis las cooperativas que forman Batec. Nuestra idea es tocar todos los ámbitos para poder ser expertos en todos. Pero sobre todo lo que queremos es hacer proyectos estratégicos que planteen un cambio de modelo. Esto también es un debate muy interesante que nos podría llevar mucho rato. El reto que nos plantea Europa de descarbonización para nosotros implica un cambio de modelo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que pasar del modelo lineal de consumir y emitir muchos residuos a un modelo circular. Y esto son palabras mayores, no es sencillo hacerlo, hay que buscar proyectos estratégicos que nos expliquen cómo hacerlo. Nosotros, de momento, hemos abierto unas líneas de trabajo que supongo que se irán
ampliando. Un ámbito son las comunidades de recursos. Si lo decimos algo más naif, podríamos llamarlas comunidades de vida, no solo comunidades energéticas o de recursos, sino incluso de vida. Ir transformando todas las entidades del tipo que sean, desde promotores públicos, privados, es decir, instituciones que agrupan desde determinados servicios dentro de la arquitectura, irlos medioambientalizando, tener laboratorios de innovación. Tiene que haber algún sitio donde se puedan probar cosas que la realidad no acepta, pero que es allí donde se produce el cambio, la transformación. Pero hay que probarlos y estos sitios tienen que estar. Tenemos que ser un lobby, organizarnos y presionar para que las cosas pasen. Eso sería el observatorio. Y finalmente tenemos que trabajar en red y por eso en Batec trabajamos cohesionando y cooperando con el sector. Uno de nuestros ejemplos es la comunidad energética de La Bordeta, en el barrio de Sants de Barcelona, de La Bordeta. Antes decía que quien genera el impacto ambiental son las personas, no los edificios. Y aún más, creemos que lo que debemos rehabilitar son las personas y no los edificios, que también. Pero ahí está. Y eso es una cosa que en Batec creo que todas las ponentes lo van a decir. Hay una vertiente social. Hay que poner mucho dinero y recursos en la persona para poder rehabilitar el edificio luego. Desde el punto de vista técnico sabemos mucho. Esto no me da miedo. Sabemos mucho de innovar y de aprender de tecnología. En donde hay que incidir es en la parte social humana. La comunidad energética, ya lo he explicado Anaís, pone el concepto de compartir sobre la mesa. Esto parece que es muy innovador porque estamos acostumbrados a vivir individualmente. La comunidad energética lo que dice es no podemos seguir así, tenemos que empezar a compartir. Y seguramente empezaremos por la fotovoltaica, que ahora mismo es la estrategia que con menos dinero te da más retorno y te genera una reducción de impacto ambiental, que no está mal. Pero seguramente la fotovoltaica, si lo miramos desde el punto de vista de estrategia medioambiental o de resiliencia, sería la última estrategia que tendríamos que adaptar. Primero tenemos que plantearnos cuáles son nuestras necesidades. Tenemos que ver si este cambio de modelo lo hacemos desde las necesidades. A partir de aquí tenemos que aplicar la rehabilitación bioclimática, es decir, reducir la demanda para haciendo edificios que ventilan, que aíslan, etcétera. Y ya cuando se pide tan poco, hay que poner unas instalaciones muy eficientes y finalmente ya la poca energía que necesitemos la obtendremos de unas placas. En cambio, hoy lo hacemos al revés. Empezamos por la fotovoltaica, que sería una fuente más desde la economía. Claro, por poco dinero nos da un gran retorno. Es interesante. Pero la pirámide a la que debemos dirigirnos es la contraria. Tenemos que consumir menos. Otro vector importante es la gestión. Es lo que decía Anaís, explicar a la gente que si gestiona mejor los edificios sin invertir ni un euro, puede reducir el consumo de energía y luego vendría la eficiencia y finalmente, por desgracia, queda el bioclimatismo, porque es donde hay que hacer la inversión más importante. Esa sería la pirámide vista desde el punto de vista de la economía. Y hay que ver, pues dónde nos posicionamos en estas dos pirámides, qué peso se le da a la parte ambiental y qué peso a la parte económica. Y ya entrando en la comunidad energética de La Bordeta, hay que decir que es un modelo de éxito ya de entrada, porque hacemos un poco de trampa. Ahora lo vamos a ver, hemos juntado una serie de edificios que tienen ganas de compartir, que ya estaban compartiendo y por lo tanto hacemos un poco de trampa. Pero nos irá muy bien para ver si las demás estrategias que planteamos funcionan o no.
Es decir, hay un grupo motor, que ahora veremos cuál es, y a partir de eso se crea una asociación y finalmente una cooperativa. La comunidad energética de La Bordeta ahora es una cooperativa, es su forma jurídica a la cual se pueden ir sumando otras entidades. La comunidad está en el centro y pasan otras cosas alrededor, cuestiones de movilidad. Estamos con Somenergia creando la movilidad de la cooperativa, con coches eléctricos, captación fotovoltaica. El hecho de entenderse y cooperar, al entenderse y cooperar es más fácil buscar financiación y no solo fuentes directas como el Next Generation, sino a través de IDAE, los bancos como COP57, habrá monitorización, habrá muchos elementos más que deben estar en estas comunidades. Los edificios que la conforman son La Diversa, que es una cooperativa de viviendas que está en la calle Constitución, que es como un edificio antiguo de principios del siglo pasado, como tantos otros de Sants y barrios de Barcelona. Está el edificio de La Borda, que es un edificio moderno con criterios de eficiencia. Eso es interesante, ver en qué aspectos se puede mejorar La Borda. Y luego está el Economato Social, que es una cooperativa de alimentación, que es una tienda de calle en Sants. Y luego está un edificio terciario, que es La Lealtad Sansenca, que es un ejemplo de edificio público. Y este es el equipo motor de Batec, y la idea es que se vaya ampliando con otros equipamientos del barrio, otros edificios, o con vecinos, vecinas concretas que estén interesados en participar. Y nada más, pues ahora en el debate seguiremos hablando de este modelo, y si queréis sumaros y vivís a 1 kilómetro de La Bordeta, os podéis sumar a este proyecto y haceros socios, socias de la cooperativa. Gracias. Gràcies, Albert. Gracias, Albert. Es una pena que no vivo a 1 kilómetro. Ojalá estos modelos lleguen cada vez a más gente. Muchas gracias por invitarme al Ayuntamiento de Barcelona y a los organizadores. He estado enferma con una gripe. Ayer no tenía voz, pero aquí estoy. No me ha dado tiempo de probar mi presentación, y antes de dar al play quería hacer una pequeña introducción. El proyecto de la manzana eficiente lo impulsamos hace unos 7 años y se trata de unir la rehabilitación energética de los edificios de viviendas con la incorporación de energía fotovoltaica para reducir el autoconsumo, y el excedente gestionarlo a través de una cooperativa formada por las comunidades de propietarios que están en el proyecto incluidas. Empezó todo con una manzana de l'Eixample. La primera fase está formada por 8 edificios con 180 viviendas. El primer edificio se terminó este mes pasado. Son 12 viviendas. Hemos conseguido un 48% de ahorro de energía primaria. En temas de reducción de energía, de la demanda, se ha conseguido poca cosa. Estamos bajo un 17% porque es un edificio protegido en l'Eixample. Se puede hacer poca cosa, elementos bajo cubierta, algún rebozado, pero el tema de la aerotecnia nos ha dado un resultado muy bueno. El otro, que estamos a punto de terminar en febrero, ha conseguido un 30% de ahorro de energía primaria, con cubierta, fachada principal, fachada posterior, 33 familias que se han puesto de acuerdo, y estamos con 3 proyectos al mismo tiempo. Uno de 12 vecinos, otro de 14 y otro de 16. Y uno de los grandes retos ha sido poner de acuerdo 2 comunidades con una medianera que previamente tenemos que aislar,
pondremos placas fotovoltaicas para que puedan compartirlas los dos edificios, porque uno tiene el derecho de vuelo y renuncia a esta comunidad a este derecho, y la otra comunidad autoriza a la comunidad vecina a autorizar la medianera para utilizar placas que aprovecharán a la comunidad vecina. Es muy complicado todo. Nos pidieron, por favor, ¿por qué no le das una vertiente social? Por eso aún no le doy al play, porque no sé si saldrá el vídeo o no. Entonces detectamos dos tipologías de frenos para decir que sí a la rehabilitación energética. No es un tema solo de dinero, no es solo un tema de convencer a la gente que ya está convencida. El reto para mí es convencer a los no convencidos, y hay francotiradores en las comunidades de propietarios. De repente tienes el sí, entonces hay 10 personas, 3 forofos y 2 francotiradores. Y de repente parece que todo va bien y salen comentarios como diciendo, pasado mañana no saldrá el sol. Bueno, si son las 9 de la noche, ¿cómo que no saldrá el sol? Me voy a casa. Pero bueno, esto, independientemente de que creo que técnicamente tenemos cosas que funcionan muy bien, tenemos cerramientos, tenemos muchas imposibilidades a nivel de protección patrimonial. En edificios antiguos, la preservación de nuestra historia, de nuestra identidad, es un punto importante, y cómo encontrar el equilibrio entre la eficiencia energética, el reto del cambio climático, que es una realidad. Este verano las temperaturas han sido muy elevadas y es cuestión de tiempo, y preservar nuestra identidad. Creo que tenemos que acabar de convencer a la mayoría de gente que no está convencida, y no es solo un tema monetario. Pero volviendo a mi punto, identificamos dos frenos para que no tirar adelante la rehabilitación energética. Uno subjetivo, de convencimiento, de vínculo emocional con lo que estás haciendo, y 2, objetivo, de gestión. Y este es un trabajo multipluridisciplinar. Arquitectura, ingeniería, jurídico, económico, fiscal. Es compaginar a muchos profesionales porque es muy complicado. Desde el punto de vista social, os pasaré un vídeo muy divertido, pero es conectar con la gente. No es solo un tema de hacer talleres, sino cómo conectar y cómo explicarles cosas muy básicas para nosotros, pero convencer y tocar el corazón de la gente. Y ahora le doy al play. No sale el vídeo. Lo hacen desde la parte técnica, no se toca nada. Tenía sonido. Creo que el sonido era importante, precisamente. Hòstia. El veus? Bueno. No sé si ha terminado. Era para explicar un poco cómo trasladar las ventajas y cómo llegar a tener vínculos emocionales con las personas. Fue creando un taller donde explicamos cómo funcionaba el aislamiento. No era un tema solo de aislamiento acústico, sino también térmico y contrafuego. Cómo hacer una cubierta jardinada, hacer partícipes a los niños, a las familias. Como los niños cogen a los padres y les dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto o lo otro? Y convencerlos. Después un taller muy divertido que era rumba catalana.
rumba catalana conectada con una fotovoltaica, altavoces, música, todo. Era una manera de acercar a la gente estas soluciones. Y pan con tomate y cerveza. Y la gente estaba emocionada, diciendo, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos lo explicáis? Es decir, transformar la obligación o la responsabilidad en algo que es la sostenibilidad, que para mí es una pasión, y trasladar esto de que digan que sí, pero convencidos, porque después tendrán que pagar, como es natural. Y empezar a hacer estos talleres que hemos hecho otros con la Universidad Politécnica de Cataluña, que es la universidad y su equipo técnico que nos acompaña en la validación de los objetivos y de cuáles son las medidas de eficiencia energética que utilizamos en cada edificio. Pero esta vertiente social, que es lo que me pedían de cómo lo hacéis, es un poco lo que hemos hecho a través de estos talleres, aparte de los acompañamientos, las reuniones con comunidades de propietarios hasta las tantas, para explicar que de alguna manera algo muy complejo, como es llegar a hacer la rehabilitación de un edificio, se ha hecho un poco ver cuál es el proceso, y la IT, el libro digital del edificio, hemos puesto una IT verde para decir a la gente lo que tienes que hacer en tu edificio, por qué no lo haces sostenible, y a partir de ahí obtendrás fondos y financiación. Pero no es la primera motivación. La primera es que tienen una necesidad objetiva, que es la IT. A partir de ahí está este vínculo emocional de que quieren realizarlo, y a partir de esta ITV tienes que hacer la fachada. Bueno, pues pondremos un SATE porque además te dará un bienestar, pero también te dará dinero para llegar a la comunidad energética. En la comunidad energética, como hablábamos con mis compañeros, no es un tema solo de que la fotovoltaica tiene una serie de ventajas de ahorro energético, sino que constituimos una comunidad energètica de consumidors, que els donem avantatges econòmiques, jurídiques, financeres i fiscals. Perquè quan us deia també de les limitacions objectives, són limitacions objectives d'accessibilitat a la rehabilitació, que no només és que hi hagi una subvenció, és que hi hagi aplicació de criteris d'escala, perquè si fas una licitació amb 3 o 4 edificis amb diferents constructores obtens economies d'escala, un mateix cap d'obra pot anar a 2 o 3 finques a fer les visites d'obra, i us dic d'estar a visites d'obra. El tema que també pots arribar a acords amb els industrials, escolta'm, un determinat aïllament que faré 4 edificis, posa'm un preu més alt, a compromisos de, oi que pugen els preus dels materials i no tenim un contracte fa un any mentre aconsegueixo la llicència? No me'l pugis. Per què? Perquè tens un volum determinat. Per mi són coses potser més pueriles, però que tenen molt a veure a l'hora d'agafar i prendre una decisió, i segurament a peu d'obra us heu trobat tot això. Temes fiscals, doncs ara amb els fons Next Generation la càrrega fiscal es redueix, però abans hi havia un increment del que és la renta amb una persona que rebrà una subvenció, i l'any següent inclús podia perdre una quota a nivell de manteniment. El tema de finançament, nosaltres a través de la cooperativa el que els fem és que la part no subvencionada no tenen, o sigui, tenen que adelantar-la a través d'una financiació especial. Hem arribat a un acord amb el BEI a través de la Unió de Créditos Inmobiliarios, amb un crèdit molt especial de 4,45, i després la que tenen no subvencionada no la tenen que adelantar ni la tenen que financiar, sinó que la mateixa cooperativa té aquest múscul financer a través d'una línia de crèdit que ens ha donat l'IDAE per ser comunitat energètica. El tema jurídic, el fet de fer els acords amb arquitectes. El hecho de hacer los acuerdos con arquitectos, con la constructora, con la instaladora, es un departamento jurídico que está al servicio realmente de la comunidad de propietarios. Todo ello lo que hace es que no es solo un tema energético, sino, como os decía antes, un tema de gestión
de temas de soluciones económicas, fiscales y financieras. Y todos los profesionales han de calibrar un poco su intervención en función del profesional que tienen delante. No todas las soluciones son absolutas, sino que tienen que medirse en la medida que tiene adelante un proyecto. No sé si me he pasado. Sí, un poco te has pasado. Todo esto era para explicar lo que os decía, el tema de criterios subjetivos, emocionales, como criterios más objetivos. Y creo que con los fondos Next Generation tenemos una gran oportunidad, pero, como decía Anaís, no es solo un tema monetario, es un tema de saber llegar a las personas y de conversaciones. Muchas gracias. Isabela, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, gràcies per convidar-me i per estar avui. Llavors, Muchas gracias por invitarme. Antes de empezar a explicaros un poco lo que hacemos en detalle, en el marco de este tema tan imprescindible que estamos abordando en este foro, me gustaría explicaros brevemente lo que es Vita Habitat. Vita Habitat es el Centro de Ocio Urbano de Barcelona. Algunos nos dicen el I+D del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que hacemos es buscar nuevos instrumentos y nuevas maneras para trabajar en la gestión de la ciudad, para hacerla más sostenible, más habitable, más vivible. Hemos lanzado una medida de gobierno que prevé la innovación desde diferentes vertientes, negociar con el ecosistema, porque es imprescindible trabajar de una manera transversal y multidisciplinar en todos los sectores de la ciudad. Innovar en la sección pública pensando en nuevos instrumentos de gestión de la ciudad o acelerar procesos de innovación utilizando la ciudad como espacio natural para la alimentación. Barcelona, sabéis que es muy receptiva para implementar este tipo de procesos. Ahora bien, ponemos en marcha diferentes metodologías que son subvenciones en todas las obras públicas, metodología de infraestructura, formación, educación, que son instrumentos para acelerar la noción. Pero hoy me gustaría explicaros expresamente dos que sí que tienen que ver con la ciudad, con la gestión de la ciudad construida, la subvención pública, la innovación y los retos urbanos. Ya veréis que después llegaremos a resultados muy alineados con lo que hemos estado hablando en este espacio de debate. La primera es la subvención pública a la innovación. Hace 3 años lanzamos... fa 3 anys vam llançar aquesta línia de subvenció que es diu la ciutat proactiva. El propòsit era a les comunitats, el ecosistema de la ciutat, per fer... El ecosistema de la ciudad para hacer la manera de forzar la creatividad para probar nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Desde el ayuntamiento normalmente hay una aproximación mucho top-down, con unas políticas convencionales de gestión de la ciudad. Cómo hacer que podamos ser receptores de aquella militancia, por ejemplo, desde la sociedad orgánica, desde BATEC, pero también lo que comentabas, poner en evidencia y ayudar a financiar, no solo desde el punto de vista de financiar, sino técnicamente las iniciativas capaces de generar impactos positivos sobre la ciudad y, sobre todo, empezar a fortalecer aquella economía de impacto social y ambiental que estaba orientada a los servicios de ciudad que tenemos todos, no solo desde el gobierno de la ciudad. Lo que estamos viendo es que con esta línea de subvención ha sido muy bienvenida por los urbanistas, porque de repente hemos visto nacer y ahora está creciendo y continúa generando impactos positivos en la ciudad estos proyectos que igual sin líneas de subvención no podrían ver la luz. Una es Energy, que es una plataforma digital para generar comunidad energética, promovidos por un colectivo liderado por Egosol. Otro, un proyecto presentado por IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada, para pensar en las medianeras con sistemas productores de fruta y verdura. El otro es el OPC. Estáis viendo los proyectos que abordaban en un barrio del Raval. Han hecho un codiseño conjuntamente con los industriales y comunidades de vecinos para apoderar a los vecinos con soluciones de autoconstrucción de los espacios comunitarios de los edificios. También podemos pensar en la ciudad apoderando las comunidades. Decíamos antes que lo más complicado es cambiar las personas, apoderando las ciudades y las comunidades
para ser los propios responsables de la gestión de lo construido. Tenemos instrumentos y si no lleguemos a ser la administración pública, desde las administraciones sí que ponemos a disposición instrumentos para que las cosas pasen, pero se hace solo cuando cambiamos de perspectiva, que empezamos a ponerlo más de arriba a abajo, como hacemos con estas que somos capaces de generar el mismo impacto que estamos buscando desde la administración. Tenemos aquí el último ejemplo, es Wickenhausen, y creo que también es muy interesante porque es una propuesta promovida por TADE 3 con otras personas del ecosistema de la arquitectura, que lo que hace precisamente es pensar en codiseño de nuevos formatos de vivienda conjuntamente con este colectivo de jóvenes de entre 18 y 35 años para lo que el mercado convencional de la vivienda no se le da respuesta. Pensamos identificar nuevas demandas en la utilización de la vivienda y lo hacemos con ellos y hay que empezar el diálogo con los usuarios. Tampoc no es fa sovint. Així que Algo que no se hace a menudo desde la administración pública. Con este proyecto se ha permitido invertir un poco la perspectiva y diseño de nuevos instrumentos. Aparte de esto es una subvención que hacemos cada año con una dotación presupuestaria bastante elevada. Pero tenemos también otro instrumento, Elector Va, es cuando hay una necesidad por parte de la ciudad y la solución no existe en el mercado. Lo que hacemos desde Habitat es, quizá algunos de vosotros habéis recibido unos correos spam, es intentar hablar con el sistema, es intentar cuál es el estado a esta cosa a la que debemos de dar respuesta, identificar conjuntamente el instrumento que pueda testear una solución piloto en un entorno ideal como es la ciudad y validar su funcionalidad para ver una posible solución futura. Con los instrumentos que tenemos a veces no llegamos a los objetivos que nos marcamos, especialmente desde ahora Barcelona, que se han propuesto para el 2030 ser una ciudad neutra para el carbono. Igual no llegamos a eso. ¿Cómo hacemos para buscar nuevos instrumentos y nuevas maneras de hacer la ciudad? Lo hacemos con el diálogo. Me gustaría ver cómo funciona un reto, si es posible en diferentes sectores, como es en el ámbito de la arquitectura. También tenemos personas que vienen de sedes sociales, ambientales, desde la economía, desde la ingeniería, para identificar cómo tiene que ser este formato, que normalmente es una subvención. Hay unos ganadores, implementamos soluciones como prototipo y después como piloto de la ciudad, y si funciona veríamos cómo escalarla. Daré un ejemplo. Todo lo que es más reciente es el ejemplo de Panot. Desde el arquitecto se nos ha pensado repensar un Panot más sostenible. Ahora que estamos con la modificación de los ejes verdes de la supermanzana, ¿cómo pensar un Panot que desde hace 100 años es el mismo? Pensemos con nuevos materiales que generen menos emisiones, que sea más sostenible, que sea más permeable, que sea un sistema más coherente con el modelo de ciudad que queremos. Aquí empezamos un diálogo abierto con los constructores de toda la vida, con las universidades, con los centros de investigación y conjuntamente hemos llegado ahora, está probando el laboratorio una sustitución de un panel que sea mejor y estamos haciendo un paso adelante hacia nuevos materiales de construcción. Pero desde la administración tenemos esta vocación de forzar el ecosistema para que pasen estas cosas. Y este es un tipo de instrumento que nos permite forzar la innovación en este sentido y forzar el diálogo entre los diferentes agentes. Este es otro reto que justo hace poco presentamos, que es la Catón Basal de Barcelona. ¿Cómo podemos repensar en términos de regeneración urbana unas estructuras efímeras, ligeras, modulables, que intenten mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética de los edificios, especialmente en este grupo de parque de habitajes de viviendas construidos entre los 60, 70, 80, que tienen deficiencias energéticas y problemas constructivos y que necesitan soluciones rápidas, porque corresponde a una
parte a un momento de edificación en el que las cosas se hacían un poco rápidas por la gran emigración que tenía Barcelona en ese momento. Lo que se ha hecho es, en primer lugar, empezar a hablar con los arquitectos. Quizá algunos de vosotros lo habéis estado a hablar con ellos para entender hasta qué punto podemos ser ambiciosos. Hemos intentado buscar una solución que dé propuesta a esta necesidad que nos ha llegado desde el Instituto Municipal del Urbanismo, conjuntamente con la Agencia de Urbanismo de Barcelona. Entonces, lo que hacemos es pensar en la solución que a partir de un bloque de viviendas, para regenerar, se puede aplicar la base de kits moculars que puedan prever o no un crecimiento volumétrico, aprovechando que hay un cambio de normativa vigente que permite la posibilidad de crecer a nivel volumétrico, siempre y cuando esto sirva para mejorar la eficiencia energética de los edificios y pueda incluir diferentes kits, uno bioclimático, otro de habilitación, que se puedan alojar espacios exteriores y que se pueda configurar como ampliación de espacios interiores de la vivienda y espacios comunes, con un kit que iría encima del techo del ejercicio, un kit de cubierta vegetal, un kit fotovoltaico también sobre la cubierta y uno que se puede instalar como una marquina. Una combinación de estos kits que puedan permitir desde el edificio, sin tocarlo o tocarlo de manera parcialmente en fachada, mejorar su viabilidad de eficiencia energética. Lo que hemos recibido, la finalidad última, era mejorar el bienestar, aumentar la resiliencia urbana, aprovechar, incrementar la biodiversidad, etc. Lo que hemos recibido son proyectos magníficos, 8 proyectos excelentes todos, de los cuales 3 han ganado y empezarán a trabajar en el diseño, en el prototipo de esta solución y se podrán poner en realidad de cara a marzo-abril para ver si son eficientes. Entonces, si funciona, veríamos cómo escalarlo. No explicaré las soluciones porque no las he propuesto yo. Creo que Alberto puede ayudar porque uno es necesidad orgánica y está presentado por él. Este proyecto se llama Ligra, otro es Regenerar Barcelona, presentado por el Grupo PDART de la UPC con nuestra aula, y el tercero es Innofab, presentado por Vic Aguilera Arquitectos. No entraré en detalle, pero ved que los 3 proyectos en este render podéis ver que es una respuesta a lo que buscábamos, nuevas maneras para trabajar en cuanto al futuro de la ciudad construida. No me alargaré más, pero sí que quería hacer un comentario a partir de lo que comentaba Nuria al principio de esta charla, que hemos puesto unos números un poco duros. Que es cierto, cuando hablamos de la construcción, hablamos de muchas cosas, con una repercusión política, ambiental, social. Ayer en el Economist aparecía un artículo que hablaba de las armas de la guerra de Ucrania en Rusia y decía que un aumento del precio de la energía en Europa de un 10% generaría un incremento de muertes de 0,6%. ¿Cómo podemos hablar de retorno social que podría tener la gestión de nuestra ciudad en cuanto a energía? Estamos hablando de una repercusión mucho más amplia, que no sea económica, política. Es muy necesaria la reflexión que estamos haciendo hoy. Por esto estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, porque tenemos que abordar el reto de la ciudad construida, de la construcción, desde una vertiente muy amplia, desde diferentes miradas, desde diferentes disciplinas, para poder hacer posible no solo una ciudad más habitable, sino también más sostenible. Gràcies. Molt necessari que aposteu per la innovació quan busqueu solucions que no existeixen al mercat. A ver, soluciones que están en el mercado y que son necesarias. Muy interesante estas propuestas que tienen que ver con el proyecto que vimos ayer por la tarde, en la sesión donde nos presentaban el edificio de Burdeos, que consistía en la ampliación de unas viviendas sociales con unas galerías y unas terrazas que quizás tengan algo que ver con estos proyectos, que ojalá se hagan realidad pronto. Les seguiremos la pista. Y ahora, si queréis, os animo a seguir haciendo preguntas. Nos quedan poco menos de 30 minutos.
Así que si os parece, os doy un poco de tiempo para ir preparando vuestras preguntas. Yo haré, mientras tanto, una pregunta previa. Irán saliendo las preguntas en la pantalla. Hemos hablado de muchas cosas. Creo que este debate podría ser muy largo. Para empezar, y para preparar las conclusiones de manera accesible y sintética, muchas preguntas dicen, ¿es difícil rehabilitar en clave energética con estos edificios que tienen su identidad, las restricciones que vienen de patrimonio y toda una serie de factores que vienen marcados por el día a día de la gente? De manera clara y concisa, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis que sería el catálogo, la lista de medidas para mejorar el comportamiento energético y la huella energética de los edificios de nuestra ciudad? A ver si podemos resolver esta cuestión entre todas. Este micro solo te hace falta a ti porque creo que fallaba algo. Adelante si queréis ir añadiendo medidas. Bueno, un poco yo ya lo he explicado en la ponencia. Una cosa es el orden ambiental y otra es el orden un poco más realista que tiene que ver con la economía y la parte social. Creo que primero lo que hay que hacer es convencer a la gente de que hay que hacer esa rehabilitación, porque si no, no tiene sentido. Que sería la idea de transformar esas comunidades de propietarios que casi no se saludan por la escalera en una comunidad de personas que quieren compartir. Y eso es lo más importante y ahí es donde está la tarea que han explicado Anaís y Celia, poner recursos en convencer, poner la parte económica. Para ir con la parte sencilla. Y después está la parte técnica, que es a lo que me dedico yo, pero es lo que menos me preocupa. Que se trata de hacer unos buenos estudios para cada caso concreto para ver cuáles son las prioridades desde el punto de vista técnico, si hace falta SATE por dentro o por fuera, si aprovechas inercia térmica, si el tema de las ventilaciones naturales, ventilación cruzada, esa parte del diagnóstico técnico, esto lo sabemos hacer y lo hacemos bien en el sector. Lo que es importante es el trabajo previo. Y ahora me quieren meter en un fregado. El concepto de patrimonio es muy importante. Creo que hay que ir superando la parte estética del patrimonio y entrar en la parte de qué nos enseña el patrimonio desde el punto de vista ambiental. Tenemos un parque que en determinadas zonas de Cataluña, quizás son las más pobladas, casi el 90% del parque construido es de tapia. Y eso está ahí desde hace 200, 300 años y nos enseña mucho. Eso no es lo que tenemos que... Eso no hay que derrumbarlo, nos tiene que enseñar. Y en cambio hay otro patrimonio sometido a la vertiente estética que tiene que estar, pero hay que someterla a la realidad ambiental que es acuciante en estos momentos. Enlazo la parte del patrimonio de los edificios con el patrimonio cultural que tenemos. No sé si responderé tanto a tu pregunta, sino a la pregunta que veo que está en la pantalla. En Barcelona casi el 40% de las viviendas principales son de alquiler, la mayoría son de alquiler. ¿Cómo se Bueno, no sé si tu volies respondre alguna cosa en relació a la pregunta, però... Anem creuant. Vamos resolviendo todos un poco. A ver, lo que decía Albert, de rehabilitar las personas. Creo que estamos aquí todas de acuerdo con eso. Esta pregunta que se ha hecho me gusta mucho porque es una cuestión que nos encontramos cuando vamos a trabajar en comunidades.
nosotras animamos a las inquilinas a que vengan siempre a las reuniones, porque al final no es solo una cuestión de rehabilitar los edificios, sino de crear una cultura energética en la sociedad. Poder dar conocimiento a todo el mundo. Y en eso las inquilinas tienen un papel fundamental. Claro, las inquilinas no tienen capacidad para tomar decisiones en estos casos, ni tampoco de poner el dinero, pero sí que pueden ser unas grandes aliadas. No sé quién ha dicho antes, creo que has sido tú, que hablabas de francotiradores y de personas aliadas. Pues sobre todo, si las personas aliadas, si son inquilinas, pues son inquilinas. No pasa nada. Creo que hay que involucrarlas, que participen en todos estos talleres y trabajos previos. Es un trabajo de hormiguita, de trabajar en comunidad, y da igual que sean inquilinas como propietarias. Y por eso me parece muy importante esta pregunta. ¿Ibas a decir algo, Isabela? Sí. Yo quería enlazar con lo que estáis comentando, no con soluciones concretas de rehabilitación, sino lo de rehabilitar personas. Nosotros en Habitat estamos intentando apoyar una lógica que es la teoría dels nudges, no sé, mojitos, que es el cambio conductual. Una cosa es evangelizar, empoderar, predicar, pero otra es generar una cosa que genere un cambio de perspectiva, y es algo que se está usando en políticas públicas ahora. Es un ejemplo muy tonto que no tiene nada que ver con la vivienda, pero por ejemplo en China tienen un problema, que es que los ciclistas cruzan en rojo y han puesto una pérgola para cubrir del sol y del agua, y ahora ya no están haciendo esta infracción. O sea que hay cambios estructurales que después generan un cambio sistemático. Nosotros, nuestra línea de subvención ha ganado un premio que está en marcha de Aigua Trust y Energía, que hace legibles las facturas, y no solo de forma comunitaria, sino hace que en comparativa se sea más consciente de cómo se puede ahorrar. Y no con mensajes de comunicación, sino desde la gestión de los recursos. Por eso creo que este cambio de lógica puede ser interesante para cambiar la conducta de las personas, que somos a veces los problemas. Y cuando la rehabilitación, estas intervenciones arquitectónicas no son una opción, o bien porque estamos de alquiler, o bien porque no tenemos recursos para pagar los gastos, ¿qué creéis que pueden hacer los habitantes, las usuarias de los edificios a través de sus hábitos? Porque a veces falta información, faltan mecanismos como los que comentabas, Isabel, para acercar esta información a todos. ¿Creéis que sería útil crear una especie de manual de uso de la arquitectura para que podamos reconectar con los espacios que vivimos y sepamos sacarles el máximo jugo, reconectar con la sabiduría popular que hemos perdido con las últimas generaciones, saber cuándo tenemos que bajar una persiana, cuándo tenemos que abrir la galería, cuándo debemos protegernos del sol o cuándo favorecer la ventilación cruzada, si es que la podemos tener, que esto es otro tema? Bueno, con alusiones respecto a lo que ha dicho Albert antes, el tema de del bioclimatismo, que sería el paso previo, el no consumir, es la mejor manera de ahorrar. Eso que la yaya, que la abuela que dice, hace sol bajo la persiana, ese es el camino a seguir. También es verdad lo del patrimonio. Hay soluciones técnicas que permiten facilitar y poder aprender que pueda haber un mecanismo que automáticamente baje esa persiana porque estás trabajando, no estás en casa, y que se haga automáticamente a la hora en que hace sol. Este kit
o soluciones de aislamiento que a lo mejor no son las convencionales, sino que son más innovadoras, pero que solucionan problemas. Yo soy partidaria de este manual, de hacer entender a los habitantes cómo se usa el edificio, porque eso luego revierte en el consumo energético. Estamos en invierno, pues nos ponemos la bata de boatín, ¿eh? No vamos a ir con una camisa de seda para ir a dormir. Bueno, se trata de ir cambiando y de ir facilitando la vida a la gente. Creo que si esta tarea de explicar, de convencer, se hace a la sociedad en general, no habrá piso que se pueda alquilar si el inquilino no pide eso. Por lo tanto, el propietario se verá obligado a hacerlo, porque si el cliente lo pide y todos lo piden, bueno, es como la certificación energética, que también ha tenido esa... No sé, a lo mejor soy un poco radical con el planteamiento, pero al final, si no haces este cambio, con este convencimiento, difícilmente lo vamos a conseguir. Independientemente del precio, si todos los inquilinos lo pidieran, pues es que no lo alquilarías, según cómo. Bueno, se está diciendo que en 2026 o 2030, ahora no me acuerdo bien, todos los edificios deberán tener la etiqueta ambiental mínima para poderse alquilar o vender. Bueno, es que hay países en que el tipo de etiqueta determina el precio de alquiler y de compra. Tantos metros cuadrados y ubicación, estas son los dos vertientes de la decisión de alquilar o vender. Ubicación, metros cuadrados y la categoría energética. Bueno, podemos hablar de que el sistema de certificación no tenga en cuenta cosas como las cubiertas energéticas y tal. Bueno, lo que yo decía antes en que la bordeta habíamos hecho trampa porque es que ya habíamos empezado con gente con sentido de compartir. Igualmente, lo que se hará es vía formación o vía publicación unos manuales de uso de los diferentes edificios que están en ella, porque como decía antes, la fotovoltaica es la manera más barata de reducir, además de la fotovoltaica, se puede reducir un 20-30% solo en cuestión de gestión. En las viviendas ya depende de cómo actúen las personas, pero pues se puede llegar a ahorros del 10-15% con un coste cero a través del manual. Es el efecto concienciación. Por eso es fundamental cómo las personas habitamos los edificios. Yo querría añadir que este ahorro del 10-15% al que se puede llegar en vivienda, que en el caso del terciario sube al 25%, nosotros en escuelas hemos trabajado mucho y en escuelas hay un ahorro muy evidente. Cuando trabajamos en comunidades con cuestiones de cultura energética nos encontramos con perfiles de uso y de consumos muy bajo porque trabajamos con perfiles de pobreza energética que por lo tanto ya tienen unos hábitos de consumo muy muy bajos, y ahí lo que hay que trabajar es en la cuestión del confort. En estos casos, si tenemos un catálogo de acciones que se pueden llevar a cabo sin gastar dinero, algunas, y hasta llegar a la rehabilitación. Estos manuales de uso, si no vienen acompañados de unos talleres previos, o la gente no se los lee o la gente no los entiende. Entonces, es muy importante que haya experiencias vitales a través del placer. Por ejemplo, tráeme una foto de tu casa a las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y observa cómo te entra la luz. Este tipo de cosas es lo que hace que las personas le cojan cariño y adquieran sentido de pertenencia respecto a su vivienda y la conozcan. Sí, como más vivencial sea el proceso de aprendizaje, mucho mejor.
que no un simple planfeto que se va a la basura. Aquí tenemos otra pregunta del público dirigida a Anaís e Isabela. ¿Colaboran con residentes para brindar nuevas soluciones o simplemente enseñan a los residentes y a las comunidades sus planes para cambiar los conocimientos? Precisamente lo que intentamos hacer desde la vertiente de innovación es invertir el mecanismo. Yo no le tengo que explicar nada a los residentes. Yo pongo en común gente competente, mediadora, con personas que viven en la vivienda para que lleguen a soluciones, a empoderarlos. A mí, yo he aprendido muchísimo. Ha salido un catálogo, como os decía antes, que ha editado finalmente la UPC con soluciones de autoconstrucción de los espacios comunitarios del edificio, desde las escaleras hasta la azotea, y realmente la lógica de la resiliencia urbana, pensando desde abajo en los mecanismos de regeneración urbana como comunidad energética, como el espacio. Hay un nuevo proyecto en marcha, cómo formalizar la comunidad energética con el uso de las azoteas comunitarias para las fotovoltaicas, pero con un mecanismo que ya esté establecido. Y en ese sentido, sobre todo para nosotros, es abrir el debate, porque cuantos más seamos a participar en el codiseño, más rápidamente y mejor será la solución conjunta, y el usuario final, finalmente hablamos de eso, son fundamentales en este mecanismo. Deben aprender, pero hay que explicarles. ¿Estás cansado? Sí, lo has explicado muy bien. Nosotros no hacemos obras. Nosotros no pensamos soluciones conjuntas. Pero las comunidades vemos que saben mucho de su edificio y saben qué soluciones son necesarias. Muchas veces también han hablado con otros técnicos, ya saben. Nosotros vamos como equipo neutral a generar la confianza, que nos puedan preguntar cualquier cosa, sabiendo que no les vamos a vender nada. Y eso creo que es lo que ayuda a darles confianza y a confiar en sí mismas. Ayer se hablaba de gentrificación, especulación, de diferentes sistemas de regulación de los precios del alquiler en Europa, y cómo también, desgraciadamente, algunas propuestas de mejora del entorno urbano, que de hecho son necesarias para preparar la ciudad para la emergencia climática y prepararlas más y hacerlas más habitables, cómo desgraciadamente estas intervenciones se convierten en un agente gentrificador, porque el mercado especulativo pervierte esas bondades. Si no se hace un buen seguimiento y un plan de usos de la ciudad, esto pasa inevitablemente. De alguna manera también puede pasar con la rehabilitación de los edificios. Puede comportar estos efectos colaterales indeseados. Sin ir más lejos, los costes de la rehabilitación muchas veces se acaban repercutiendo en el aumento del precio del alquiler y, por tanto, un impacto social y una expulsión de la población que vive de alquiler. Ahora Celia comentaba que quizás habría que contemplar la calificación energética en el precio de la vivienda de venta o de alquiler, pero eso puede tener una repercusión tremenda, porque solo podrá acceder a ellos, a los mejor calificados, los que tengan más dinero. Eso no quiere decir que no tengamos que rehabilitar, que no tengamos que mejorar la ciudad, pero ¿cómo podemos evitar que la mejora repercuta en los precios y en los inquilinos? ¿Cómo hay que hacer si se reciben fondos públicos para garantizar el derecho a la vivienda? Mira, para alusiones y para contestar a esta pregunta, una cosa es precio y otra es valor. Son dos cosas diferentes. Y normalmente la gente, precio-valor, hace uno. Pero bueno, ¿cómo? A través de una certificación energética. Esto, a ver, yo traslado la realidad, ¿eh? A partir de aquí estamos en un foro de debate para encontrar soluciones. ¿Cómo este componente social lo incorporas en la certificación? Quizás eso sería algo que pensar a la hora de regular
¿Precio-valor es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo se articula el mercado? ¿Por qué en el certificado energético no aparece? Porque la pregunta es, ¿cómo compatibilizar otras prestaciones sociales, de alimentos o no contributivas, cuando recibes una subvención? ¡Ostras! Haces el esfuerzo de hacer una rehabilitación energética, una rehabilitación, da igual. Recibes una ayuda y al año siguiente es un incremento de la renta patrimonial. Ya has recibido una ayuda no contributivo, lo pierdes y tienes que pagar IRPF. Jolín. Valor y precio. Es una cuestión a debatir y no solo nosotros, sino a otros niveles regulatorios, tanto fiscales como de compatibilidad, que no están aquí. Yo solo pongo esto sobre la mesa, cómo incorporar dentro del criterio objetivo de la certificación energética como elemento de valor. Sí, antes decías, la toma de decisiones. Quizás hablo en términos muy marketingianos, pero no, son sociales. ¿Cómo llegar a la gente? Ella decía, nuestro valor es que no vendemos, solo les damos un consejo, pero muchas veces ese consejo tiene que partir de tiene que tener un impulso para llegar a una toma de decisiones. Si no, te quedas con el qué bonito. Y las comunidades de propietarios muchas veces se pasan meses para tomar una decisión si no tienen un impulso. Y no es para desviarme del tema, pero ¿cómo calibrar? Para mí una de las respuestas es cómo calibrar la incorporación de este criterio social dentro de un parámetro objetivo. Sería una forma de regularlo. Esa es mi aportación. Yo creo que lo podríamos aplicar a muchos otros aspectos de la sostenibilidad, precisamente porque formamos parte de una sociedad insostenible. Por lo tanto, los cambios deben proceder de todas partes. Por una parte pueden venir del palo, de la imposición, unos representantes de la ciudadanía que son valientes y que ponen límites a la especulación. Esto se está haciendo, se está probando y muchas veces topa con la legalidad del concepto, desgraciadamente desde mi punto de vista, pero se puede hacer desde la regulación del mercado para que no pase. Y otra es que la ciudadanía, las usuarias, sean más conscientes de este valor que le quieren dar a la sostenibilidad. O sea, hay dos maneras de hacerlo y pues se puede hacer en paralelo. Plantear un escenario mínimo donde los derechos básicos estén cubiertos y por otro, donde empezamos a reducir el impacto ambiental. Paralelamente hay que ir concienciando a la gente de que el cambio es necesario. Y esto hay que hacerlo desde todas las entidades. Miramos mucho a la administración y la culpamos de todo, pero desde el Colegio de Arquitectos, al cual Anaís y yo también representamos en la agrupación AUS, pues también el COAC tiene que apretar a los arquitectos para que estos sepan cada vez más de cuestiones ambientales y nosotros llevemos también ese conocimiento a la gente para la que trabajamos. Es un reto complejo, difícil, hay que ir poco a poco. Claro, hay prisa, ¿no? Ya. Al final, está claro que uno de los pilares fundamentales del proceso es generar conciencia transversalmente en los profesionales involucrados en el sector y sobre todo en el conjunto de la población. Me encantaría seguir hablando con vosotros porque creo que este tema da para mucho y nos han quedado muchas preguntas y dudas sobre la mesa, pero creo que tendríamos que ir cerrando esta sesión. Así que
bueno, creo que nos ha quedado claro la necesidad social y medioambiental de la rehabilitación, una práctica que ojalá se vaya integrando, se debería integrarse en nuestra ciudad, especialmente en la arquitectura. Las escuelas de arquitectura, el Colegio de Arquitectos, la profesión debería ofrecernos las herramientas y los conocimientos para poder desarrollar esta tarea, que es muy diferente a hacer obra nueva, pero que creo que es totalmente útil y realista, de ser prácticos, de ser realistas, de tocar de pies, de tener los pies en el suelo, y urgente en los tiempos que corren. Yo formo parte de una generación de arquitectos que salimos de la carrera sin saber hacer una buena rehabilitación y mucho menos una buena rehabilitación energética. Pero en cambio habíamos diseñado edificios enormes, multifuncionales, que nunca construiremos si es que nos queremos dedicar a construir y no a dibujar. Desde la crisis económica de 2008, el sector ha cambiado mucho para lo bueno y para lo malo. Creo que la rehabilitación es una constante, una necesidad, y ojalá esta realidad vaya calando cada vez más y vaya creciendo esta conciencia para avanzar hacia una arquitectura y una ciudad que sea más responsable a nivel social y medioambiental. Y bien, dicho esto, muchísimas gracias a las 4 por haber formado parte de esta mesa sobre rehabilitación con criterios sociales y medioambientales, y muchas gracias a todos y a todas. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para el café. Volvemos a las 11:30 para la segunda mesa de diálogo de hoy, que en este caso será sobre los fondos Next Generation. Y recordad que esta tarde, después de las mesas redondas, tendremos las visitas a diferentes proyectos ejemplares de Barcelona. Si no os habéis inscrito, sabed que aún quedan algunas plazas en algunas de estas visitas. Solo tenéis que ir al punto de información de la entrada para apuntaros. Y nada, muchas gracias. Nos vemos dentro de media hora.